necesito fortaleza. Ahora, a ver, ¿cuántos de los que están acá han tenido esa sensación en que algo en casa se está desordenando, pero no saben realmente cómo llevarlo, exactamente qué es lo que está desordenándose? No son los platos sucios, ni las cuentas del mes, es la atmósfera, algo que a veces sentimos, ¿qué está pasando en mi hogar? Y en ese momento en el que uno entra a su propio hogar y dice, aquí hay ruido, pero no hay paz. Porque el enemigo, mi querido amigo y amiga, no siempre está gritando con tridente y cuernos, ¿no? A veces entra en silencio, disfrazado de una rutina, de discusiones pequeñas zorrillas, de cansancio o de ya tengo realmente todo lo que necesito y empezamos a dejarlo. Dejamos de hacer el altar de oración en casa. Hoy ya no tengo tiempo de orar porque el trabajo que me diste, Señor, me quita mucho tiempo, llego muy cansado. Y lo más peligroso es que no entra por la puerta, entra por lo que dejamos abierto. Un día te das cuenta de que ya casi no oran en familia, que las risas son escasas, que cada uno vive en su mundo digital. Y es ahí sin darte cuenta que el enemigo montó una silla en la sala, se ha servido un café y dijo, me voy a quedar un rato acá. Y yo sé que en muchos hogares pensamos que realmente no hay que orar, pero es necesario hacer un altar. Es necesario cuidar y consagrar no solo el templo que es tu cuerpo, sino el hogar que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado. Y tal vez tú dices, pero ya estoy cansado de orar solo. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu oración. La oración del justo puede mucho. Así que nunca menosprecies tu oración. Muchas veces, y les voy a decir desde mi corazón, muchas veces dejamos a entrar personas a nuestro hogar que no deberían entrar, o que sin entrar deberíamos poner límites. Un pequeño ejemplo, dejamos que una persona entre a nuestro hogar y lance malas palabras delante de nuestros hijos y decimos, es mi familiar, pero él es así. No, en tu casa, sea tu familiar, o sea quien sea, tú le debes decir, qué pena, mira, es que aquí no decimos malas palabras. Llega una persona realmente y trae no solo malas palabras, sino malas conversaciones, chismes, contienda, y tú lo permites porque es alguien cercano a ti, aun cuando tú invitas a ese vecino y te da pena que sepa que eres cristiano, pero la misma palabra dice que no te debes avergonzar del evangelio porque es el poder de Dios para salvación de muchos. Hoy vamos a hablar de cómo realmente decirle al enemigo, se acabó tu estadía en casa, de cómo blindar tu casa, no solo con cerrojo, sino con oración, de cómo ponerle realmente una frontera al caos y abrirle paso a la paciencia, al amor conjunto. Porque mucho ojo con el tema de hoy, de cómo nosotros realmente podemos cada día de nuestra vida saber que nuestra casa debe ser un templo, un lugar donde reine la paz. El enemigo no puede destruir tu hogar porque donde hay unidad, él nada puede hacer. Cordón de 3 dobleces jamás se destruye. Lo que el enemigo siempre hace es dividir y lo va a hacer con los eslabones más débiles. Pero es ahí donde tú te tienes que parar en la raya, levantarte no solo en oración, sino a través de tus acciones. Ahora no te mando que seas un militar, te mando que seas un líder en tu casa, que también escuches, pero que también digas, ¿sabes qué? En esta casa no se permite el pecado. Hijo, lamento decírtelo, pero eso no se va a escuchar acá. Tú sabes que hay que cuidar nuestros oídos y esa música no se escucha en casa. Te lo digo porque aún está científicamente comprobado que lo que escuchamos es lo que llega a nuestro corazón y le explicas. Es que ellos tienen que tener libre expresión, sí, pero en casa no. En casa realmente ellos pueden tener libertad de expresión, pero lo que no pueden hacer es lo que yo considero que está incorrecto. Y tú eres el que manda en casa. Y no solo en la música, hablo en todos los aspectos. A veces dejamos la música, películas, malos comportamientos, malos tratos, irrespeto que terminan destruyendo tu hogar.
Y después le decimos: Señor, ¿por qué mi hogar está destruido? Porque fuiste permisivo a eso. Porque dejaste entrar un familiar que destruyera también la paz de tu hogar. Brindaste espacio en tu hogar cuando sabes que esta persona no quería hacer bien, sino que quería hacer mal, simplemente por no decir no. Dejaste que tus hijos también hicieran lo que quisieran cuando debías de poner límites sanos. Así que hoy vamos a hablar de autoridad, de cómo levantar la casa otra vez como un altar, de cómo hacer que el enemigo, cuando pase por la puerta, diga: mejor no entro ahí, ahí habita Dios. Así que cómo yo puedo cuidar mi hogar para que el enemigo no entre, porque donde hay orden, familia, Miranda, gracias, donde hay orden, hay presencia, y donde está la presencia del Señor, no hay espacio para el enemigo. No hay espacio para el enemigo. La vez pasada, mi esposa invitó a sus amigos a casa. Aún yo les dije que lo invitara, porque mi esposa no es de tantos amigos, pero son amigos que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, a través de esa invitación, empezaron a hablar y todo se puso tenso cuando yo bajé, porque no sé, se estaba hablando de cosas que no. Entonces ellos saben lo que yo hago y yo sé que a veces, y no solo eso, sino que compraron cervezas, ¿sí? Y yo yo al final, yo tengo algo en mente. Yo sé que cada uno de nosotros tiene que llevar su casa como quiere, pero una vez yo no dije nada, simplemente le dije: amor, ya es tarde, tienes que dormir a Tiago, entonces ya dile a tus amigos que ya es hora porque el niño se está trasnochando, y porque hay personas que no entienden. Les voy a contar desde mi experiencia para que ustedes entiendan un poquito. Entonces, ellos son jóvenes, no tienen hijos, no tan jóvenes, tienen la misma edad de nosotros, pero nosotros somos los únicos de todos sus amigos que tenemos pareja. Por eso muchos amigos que yo tenía antes, pues ya no tengo la misma comunión, porque no tienen familia y no entienden el concepto de familia. No entienden lo que es tener hijos, las obligaciones, que ya uno no se puede comportar igual, en cuanto no puede tener los mismos tiempos. Entonces, una vez se fueron, hablé con mi esposa y le dije: amor, esta es la primera y la última vez que cuando invitamos a alguien acá en casa, que nosotros permitimos que se compre alcohol. ¿Por qué? Porque primero está Tiago ahí. Segundo, porque al final es tu casa y tú puedes decir: no, podemos, esto no lo hacemos acá, y por respeto la gente lo tiene que entender. Así que no está mal, y sin pena tú tienes que a veces decir: acá realmente no hacemos esto, acá esto no se permite, acá el chisme, la verdad no me gustaría hablar mal de esta persona si no está delante de nosotros. Y está bien, los límites están bien. A veces nosotros permitimos que esas pequeñas zorrillas terminen destruyendo la paz de tu hogar. Ahora, si yo hubiese dicho a mi esposa de una mala manera, si yo le hubiese gritado: ¿por qué haces eso? No, hubiese sido una mala práctica de esto. Por eso la comunicación no violenta es la clave en el hogar, en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber cosas que tal vez no te van a gustar, porque todos tenemos amistades en las cuales las conocimos cuando estábamos en el mundo. O sea, ahora no te digo que esté mal tomarse una cerveza, ¿sí? Lo que está mal es cuando la embriaguez llega y esto puede ocasionar otras cosas, donde esta libertad termine destruyendo, se vuelva libertinaje. Entonces, a eso es lo que me refiero. No está mal en tomarse un vino. Lo malo está cuando esto se convierte realmente en que una persona llegue a alcoholizarse, o lo tome con una intención de alegrarse o de ponerse más extrovertido, porque sé que muchas personas hoy toman simplemente no por compartir, sino por tener una libertad, por poder llegar a romper los límites de tal vez de timidez. Entonces, a eso me refiero. Ahora, hay una palabra en Josué 24:15 que dice: pero yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Pero si yo no sirvo a Jehová, es mi casa. Yo digo amar a Dios y tener a Dios en mi corazón, pero si no se ve en mi casa, entonces no lo tienes en tu corazón. Porque lo que tú eres se tiene que reflejar en tu hogar. Lo que tú eres se tiene que reflejar en tu familia. Entonces tú dices amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, pero cuando llegan los vecinos, cuando llegan los amigos, cuando estás en reuniones, no se ve a Cristo por ningún lado. Aún Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, y yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿quién está abundando en tu casa? ¿Estás permitiendo que el enemigo destruya? ¿Estás teniendo malas conversaciones? ¿Estás dejándote llevar por la ira, por la rabia? ¿Cómo estás tratando a tus hijos en casa? Ahora, no hablo vuelvo a decir, de ser un militar que prohíba todo. Hablo de ser un líder. Un líder escucha también. Un líder respeta al otro. Un líder, al final, todo el tiempo está permitiendo llegar a acuerdos. Pero el líder de la casa, tú como hombre de tu casa, como sacerdote de tu casa, o si tú eres la madre, no hay padre, tú tienes que llevar tu casa y todo tiene que seguir conforme a la palabra. Y tú dices, aquí mi autoridad va conforme a la palabra. No se debe de salir de ahí. Proverbios 24:3-4 dice, con sabiduría se edificará la casa. ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? No es la sabiduría humana, es la sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que viene de lo alto nos lleva a ser direccionados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a ser direccionados, nos lleva a direccionarnos por los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, no el odio, no el rencor, no el maltrato, no las malas palabras, no la malediciencia, nada de esto. Ahora, lo contrario a los frutos del Espíritu Santo, lo que se contradice con eso es lo que el enemigo aprovecha para hurtar, para matar y para destruir. Si yo no brindo mi hogar, quiero decir, no solamente es con seguro, sino con oración. Efesios 4:26-27 dice, airaos para que no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es importantísimo en casa. Que antes de acostarnos a dormir, que antes de tomar la decisión de que todos durmamos en casa, las contiendas, las dificultades, las conversaciones difíciles se tienen que dar. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá hemos sabido qué pasa cuando yo no llego a acuerdos. Romel, cuando yo no hablo antes de acostarme, no se puede dormir. Yo no puedo permitir realmente amanecer al otro día sin que yo pueda pedir perdón o disculpas, o sin que yo pueda decir, hablemos. No vamos a permitir que esto siga así. Hijo, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Necesito escucharte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablaste así a tu mamá? ¿Por qué te comportaste así? Mira, yo necesito que esto no vuelva a pasar. Y sabes, tu mamá tal vez no te dijo nada, pero yo te quiero decir que estás castigado. El día de mañana no vas a poder jugar videojuegos o lo que tú quieras, pero y sabes que te amo, hijo, y porque te amo te corrijo. ¿Te gustaría que yo te hablara mal, que te alzara la voz? ¿Te gustaría que yo te hablara con irrespeto? Cierto que no te gustaría. ¿Y por qué lo haces con tu mamá? ¿Y por qué lo haces con tu hermano? Entonces, todo se tiene que entender desde el amor, desde la buena comunicación, pero también desde la autoridad que Dios te ha dado en tu hogar. Si tú no tienes la autoridad en tu hogar, entonces el enemigo está haciendo estrago. Entra cuando quiere. Pero es que ya la he perdido. Bueno, tienes que levantarte. Tienes que empezarlo a hacer. Ahora, ¿cómo el enemigo entra en los hogares? El enemigo entra en los hogares porque él no necesita a veces permiso formal. Solo una grieta emocional o espiritual. Solo hijos que no sean escuchados. Hijos que no sean bien criados, que otros los estén criando, que la escuela, que el mundo los esté criando. Por ahí entra el enemigo. Entra el enemigo por una pelea no resuelta.
por una conversación no tenida, no hablada. Entra el enemigo cuando nosotros permitimos ver cosas que no debemos ver en casa. Permitimos a los hijos que traigan cosas que no son de ellos y no decirle, mira, hijo, ¿esto de quién es? Esto no te lo compré yo. No, padre, me lo encontré. ¿Te lo encontraste dónde? Esto lo devuelves mañana. Entramos al enemigo cuando permitimos que el pecado, que la maldad, que la mentira entre en casa. Entra el enemigo por la falta de perdón. El rencor es una de las puertas más comunes. Es una de las puertas más comunes. Cuando hay rencor, cuando yo no converso, cuando yo no hablo, cuando yo no perdono, ahí entra el enemigo. El enemigo entra por el descuido espiritual. Cuando orar se vuelve opcional, la atmósfera se debilita. En tu casa tiene que haber todos los días un tiempo de oración. Yo estoy trabajando en eso. Cada vez que llevo a Matías a la escuela, cada vez que lo intento, y anteriormente teníamos un altar con mi esposa, ya no se ha podido repetir, pero tenemos que hacerlo otra vez. La palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación entra en tu casa porque no se vela, porque no se ora, porque el ambiente no es el indicado. El enemigo entra en tu casa por las palabras. Lo que declaras en casa crea atmósfera. A veces miramos que las palabras no tienen poder, pero las palabras tienen un poder. Un poder para levantar o para destruir. Por eso te puse el ejemplo de un vecino que llega a tu casa, de alguien que invitas, pero que utiliza mal las palabras. Y no está mal que tú pares a la persona en seco y le digas, ¿sabes qué, mi hermano? Es que acá no decimos malas palabras. Y yo creo que cualquier persona, en sus 5 sentidos, te va a decir disculpa. Y no lo va a volver a hacer. Un hermano que tú sabes que está mal acostumbrado. Mi papá me llegó a visitar la vez pasada. Y mi papá habla impresionante. Está intentando controlar su lengua. Y él sabe, la gente cuando entra a tu casa siente la atmósfera, familia. Tiene que sentir la atmósfera. La gente cuando entra tiene que sentir, lo siente. Es como cuando entran a este live. Ustedes saben qué es lo que dicen las personas. ¿Por qué siento tanta paz? Así tiene que sentirse en tu casa. Y eso es a través de la construcción de lo que tú estás permitiendo. Miren, a veces nosotros traemos cosas, ídolos, cosas del pasado que están en tu casa todavía y tú no has sacado libros que deberías de sacar. Estatuas. Cuando yo me mudé a esta casa, yo realmente tuve que quitar muchas cosas de esta casa, que era su ideología. Yo la respeté, pero tuve que cortar y tuve que orar y el mundo espiritual existe. Se siente el mundo espiritual. Se percibe, tú ves y conoces a una persona y lo miras a los ojos y el Espíritu Santo te puede hacer saber lo que dice, lo que no dice y lo que el Espíritu dice. Esto es conexión con Dios, conexión con el mundo espiritual que todos tenemos si prestamos un poco de atención. La ciencia confirma que las palabras negativas liberan cortisol en el cerebro de quien las oye, no solo de quien las pronuncia, aumentando el estrés. A diferencia de las palabras de amor que traen afirmación, generan oxitocina y serotonina, fortaleciendo realmente la comunicación, fortaleciendo también los vínculos emocionales. Qué diferente es cuando tú le dices a un hijo, siempre lo mismo contigo, no sirves para nada, siempre dejando todo tirado, a cuando le dices, hijo, mira, ¿sabes qué tienes que hacer cuando llegas a casa? Todo lo pones en su lugar. Amor, ¿por qué haces eso? Mira, no se puede hacer. Cuando uno habla los gritos, el cortisol se activa, el estrés, todo se desordena. Pero cuando uno habla con amor, con paciencia, lo intenta hacer porque sé que a veces hay hijos que nos desbordan, sí, pero eso tiene que ser una práctica de la cual nosotros nos habituemos. El enemigo entra a casa por el entretenimiento sin filtros. Entretenimiento sin filtros. Lo que se reproduce sin discernimiento abre puertas espirituales.
aunque no lo quieras creer. Una película de terror puede traer puertas espirituales. Está comprobado que personas han sido endemoniadas simplemente por ver, porque estaban vacías y fueron llenadas de un espíritu. Hay historias, tú te las puedes ver por internet. Historias de las mismas personas que cuentan: estaba yo viendo esta película, estaba viendo este programa, y algo tomó el control. Entonces a veces decimos, pero tan religioso. No, es verdad. Pornografía explícita en las películas, y que tú permitas que tus hijos vean eso. Entonces no es ser religioso, realmente es saber qué me conviene y qué de verdad me edifica y qué no me edifica. Lo que miras y escuchas no solo informa, te forma y forma a los que amas. Y forma a los que amas. Por eso cuando el Espíritu llega a nosotros, pasa algo, no solamente en nuestra alma, sino Él toca los sentidos. Por eso ya lo que ves, hay cosas que ya no te parecen bien verlas. Hay cosas que te escuchas y te causan, no era como antes que escuchabas todos y veías todos y no te parecía nada pecado, te parecía todo normal. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ya todo no te parece normal, ya te reargulle y te dice, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué ya no me siento igual que antes? ¿Por qué ya no puedo pecar sabroso? ¿Por qué ya no puedo hacer lo que hacía antes y ahora no siento una intranquilidad en mi corazón? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El enemigo entra a tu casa por el desorden emocional. El caos interno genera caos externo. Y si tú no sanas tu corazón, si tú no trabajas con tus emociones, si tú llegas siempre estresado, cansado, ansioso a tu casa, eso mismo vas a transmitir a tus hijos y se va a volver un desorden en casa. El hogar sin paz se refleja en los corazones cargados. Así que es importante, antes de llegar a tu casa, tal vez estás muy cargado de tu trabajo. Estás llevando cargas impresionantes en tu trabajo, pero antes de llegar a tu casa, de ver a tus hijos, tienes que en tu carro o en tu transporte, cuando llegues, descargarte. Descargarte, porque a veces llegamos y destruimos la paz del hogar. Sí, sé que tú eres el único que trabajas en casa, sé que te fue mal en el trabajo, pero tus hijos y tu esposa o tu esposo no tienen que pagar los platos rotos. Pero a veces nosotros permitimos eso, y si es tu esposo o tu esposa la que llega así, tú tienes que pararte un momento y decirle, mira amor, sé que estás cansado, ¿qué te pasó? Cuéntame un poco, pero necesito que la próxima vez que llegues en casa y estés cargado, cansado, si necesitas hablar con alguien, habla conmigo, pero no te desquites con los hijos, no te desquites, porque mira lo que pasa. Me gustaría que cambiáramos eso, todo con amor, familia, con las palabras correctas, con las buenas intenciones puede cambiar los ambientes. Ahora no es, porque siempre que llegas es lo mismo, llegas con ese estrés, con ese afán, ya estoy cansada, mira lo que ocasionas con tu hijo. No, qué diferente es, amor, ¿te pasa algo? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? ¿Estás mal? Te veo ansioso, te veo cansado. ¿Quieres hablar? Tú sabes que es importante que nosotros trabajemos en llevar las cosas bien acá. Entonces a la próxima, habla conmigo. Es tan fácil a veces como eso. Roxy, Damaris, Mom. Ahora familia, la neurociencia familiar demuestra que los niños que crecen en hogares con ambiente de tensión constante desarrollan niveles altos de cortisol, menor capacidad de concentración y menor capacidad de empatía. Los estudios de Harvard en 2024 mostraron estos resultados. Así que tu mal genio, tus malos tratos no solo te afectan a ti, no solo afectan a tu esposa, estás afectando a tus hijos. Y después dices, ¿por qué mis hijos son así? Porque son un reflejo de lo que yo soy. En la psicología, el apego indica que en los hogares donde hay diálogo, oración y contacto físico, el cual es saludable, genera vínculos de seguridad emocional, reduciendo los riesgos de ansiedad y de depresión en los jóvenes y en los niños. Aún la biología del estrés enseña que el cuerpo humano fue diseñado para encontrar reposo en entornos predecibles y amorosos.
La Biblia lo llama paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Familia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento genera en vuestros corazones y en vuestros pensamientos paz y tranquilidad. Los guarda. La paz no es solo espiritual, es medicina real, aunque a veces menospreciemos eso. Ahora yo quiero que por favor todos tomen nota y presten mucha atención de cómo yo puedo cuidar mi hogar de ahora en adelante. Ya entendimos un poco sobre eso. Entonces invita a Dios cada día a tu hogar. Yo sé que a veces es difícil, familia, cuando estamos casados con una persona que no cree en Dios, que nos dice ser ateo. Cuando tomamos la decisión, y yo sé que no es fácil. Porque a veces decimos, ¿cómo voy a sacar adelante mi hogar cuando hay tanta oposición? Cuando intento hacer todo lo posible, pero nadie colabora. Cuando soy la única o el único que ora en mi hogar. Cuando me menosprecian. Pero créeme, Dios te va a exaltar. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Él te pondrá, te lo puedo asegurar. Tus oraciones no caen al suelo y se pierden. Tus oraciones van a causar un impacto en tu hogar. Porque sé que a veces frustra mucho. Ya en algún momento lo viví. Saben, a veces yo tuve muchos hermanos. Y en mi casa a veces había mucho desorden. Y yo me fui de casa pequeño y valoro mucho a mi mamá, a mi papá, pero yo decía, hay mucho desorden acá, a mí me gusta la paz. Y a veces tus hijos se van de casa antes porque muchas veces nosotros somos permisivos a todo esto. Tus hijos a veces hoy están pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Por eso tú tienes que hacer lo posible para que tu casa sea un lugar donde reine la paz. Ahora, nunca culpo a mis papás. Todo esto me ayudó para hoy comentarles y hablarles desde mi experiencia y desde muchas cosas que yo también he vivido que hoy me llevan a querer hacer las cosas diferentes en mi hogar. Entender que yo soy la autoridad en mi hogar y que yo no voy a permitir que el enemigo entre en mi hogar. Siempre me voy a levantar. Le gusta a quien le guste. Yo no vine aquí a encajar, a permitir que nadie venga a dañar la paz de mi hogar. Ni siquiera mi familiar, ni siquiera mi mamá, mi papá, nadie, porque Dios me dio la responsabilidad. Y mientras yo sea la autoridad de mi hogar, no voy a permitir nada que lo destruya. Y así te tienes que levantar tú. Tienes que levantarte tú. Levantarte en oración. Mira, no hay nada mejor que el ejemplo. Y sé que yo no soy perfecto, sé que yo me equivoco, que sigo luchando con tantos pensamientos como cada uno de los que estamos acá. Que a veces me dejo llevar por tal vez el momento y termino gritando o termino diciendo palabras incorrectas, pero es un trabajo a diario. Es un trabajo que nunca para. Y el enemigo se va a encargar de decirte cada vez que te equivoques que para qué lo haces, que no eres suficiente, que nunca va a cambiar nada. Pero es ahí donde tienes que acercarte más a Dios y decirle, Señor, no puedo yo solo, pero sé que tú me darás la fortaleza y me darás la dirección para que yo pueda sostener este hogar. Yo me cansé, familia, de satisfacer a todo el mundo, de que todo el mundo se sienta bien menos yo. Y por eso yo no negocio con el enemigo y no deberías negociar con el enemigo. Aprende a decir no. Mira, aún a las personas que más amo, amigos que amo, pero yo les digo, mira, ¿sabes qué? Acá no se hace esto. Y antes de invitarlos yo tengo que tener conversaciones con algunos amigos que son de la infancia y eso. Y yo, cuando vi esta situación hace poco que nunca había pasado, una vez un canal de televisión me quería hacer una entrevista y fue a mi casa. Fue a mi casa, imagínense. Yo era en ese tiempo yo era, no tenía solo novia, tenía a mi esposa. Y en medio de la entrevista, en medio de algo, esta persona quiso tocarme.
y en mi casa. Y yo dije, yo no puedo creer esto que está pasando. Y tuve que decirle que se fueran, paramos la entrevista, puse una queja en el programa. Y a veces nosotros, por no pedirle dirección al Espíritu Santo, permitimos que personas entren no solo a abusar, sino que esto, yo dije, cuando tenga hijos esto nunca lo voy a permitir. Sí, entonces hay personas que no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios, así que ten mucho cuidado. Realmente sé muy direccionado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, porque aun cuando las personas sienten el ambiente espiritual, eso, cuando una persona no está en el Espíritu, cuando una persona se deja llevar por la lujuria, por cualquier otra cosa, eso le parece más deleitoso. Y esto es lo que pude ver en esta persona. Y a veces nosotros no escuchamos a nuestros hijos. Yo he estado en consejería donde los hijos están gritando que algo está pasando en casa. Y si tú eres más audible a Dios, a su voz, si quitas tanto ruido, vas a poder estar más fuerte espiritual. Vas a poder siempre estar velando por tu hogar. Así que protege la atmósfera de tu hogar. Lo que entre por tus ojos, oído, afecta a tu espíritu. Haz de tu casa un altar, no un mercado de distracciones. Habla con amor, que la comunicación sana es la vacuna contra la división. Tal vez tú a veces dices que aquí nadie cambia. Habían cosas con mi esposa que no cambiaban, porque los dos estábamos en nuestra posición. Y por más que poníamos límites, no cambiaban las cosas. Y tuvimos que ir a una consejería donde pudimos hablar con una tercera persona para que nos diera su punto de vista. Y hay cosas que a veces nos toca hablar con otra persona cuando las cosas no se pueden arreglar. A veces es necesario que haya un tercero para llegar a acuerdos. A veces es necesario que se hable de qué vamos a hablar con nuestros hijos, que cada uno de los que diga algo se respete. Y si yo no estoy de acuerdo con mi esposo, cómo corrigió a mi hijo, no lo voy a hacer delante de él, sino que yo me voy a apartar y le voy a decir, amor, mira, tú crees que estuvo bien lo que hiciste, pero nunca delante de los hijos. Y a veces esto es tan difícil, pero es lo que va a ayudar a que hay cosas que tus hijos no deben escuchar, conversaciones que tus hijos no deben escuchar. Y así mismo en todas las áreas. Entonces, no te digo que mi hogar sea perfecto, te digo que seguimos luchando, seguimos trabajando, seguimos... aún cuando estaba preparando esta prédica me acordaba que muchas de estas cosas yo tengo que ponerlas en práctica también. Por eso la comunicación sana es una vacuna para la división. El enemigo nunca va a soportar los hogares donde hay perdón y ternura, porque no quiere entrar ahí, no quiere entrar ahí. Por eso la práctica del perdón debe ser constante en casa, debe de ser constante en casa. Las heridas no tratadas en la familia va a hacer muchos estragos, porque convierten las grietas en grietas espirituales donde el enemigo puede entrar. Perdonar no es olvidar, porque yo sé que yo tengo que acordarme para no cometer el mismo error. Es liberar tu hogar de la amargura, porque a veces dice, ay, perdona y ya. Pero sí, yo perdono. Olvida y ya. Bueno, olvidar no sé, porque no me gustaría que lo volvieras a hacer. Así que haz del servicio una cultura en tu casa. Enseña a tus hijos que la familia no es un hotel. Enseña a tus hijos que tu familia, tu casa, es un lugar donde se sirven juntos para fortalecer la unidad. Intenten desconectarse del ruido digital. Yo sé que hoy es muy difícil. Decimos, yo trabajo en esto, sí, pero está bien que consultemos el celular por momentos en casa y miremos a los ojos
y compartamos. Está bien que cuando tu esposo te vaya a hablar, que eso es algo que yo tuve que hacer, porque mi esposa siempre me hablaba cuando yo estaba en el computador o haciendo algo y me dice, tú nunca me escuchas. Le digo, amor, ¿sabes qué? Yo soy muy distraído, me concentro. Cuando me vayas a contar algo, dime, amor, para lo que estás haciendo. Y yo lo voy a entender, Sandrita, y tu pareja lo va a entender. Pero si tomamos la actitud que tomaba siempre ella y me decía, tú nunca me escuchas, tú no escuchas a todo el mundo menos a mí. Y tuve que decirle, amor, yo sí te escucho, solamente dímelo. Porque cuando tú me estás hablando estoy haciendo algo y siempre me coges cuando estoy haciendo algo. Siempre tengo algo que hacer, yo siempre tengo algo que hacer. Tengo millones de cosas que hacer. Millones, familia, usted no se imagina. A veces digo, Señor, me tengo que liberar de tantas cargas porque mi mente siempre tiene muchas cosas que hacer. No solo por esta comunidad, porque es como una familia que me quita mucho tiempo de mi día a día, y es para bien porque me disfruto hacerlo porque es parte de mi propósito, pero también para mi otra familia y para mis planes personales. Ustedes no saben cuántas cosas tengo que hacer, que no me alcanza la vida, o sea, no me alcanza, yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero por eso yo tengo que aprender a utilizar bien mi tiempo, mis 24 horas. Y muchos de los que estamos acá son iguales a mí. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero también hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas que pueden esperar. Entonces, así le tuve que decir a mi esposa y eso ya cambió, nunca más. Ella me dice, amor, y yo cierro todo lo que estoy haciendo. Y bueno, amor, cuéntame, ¿qué me vas a decir? Y la relación cambia. Así mismo con Matías, miren. Estaba viendo en Matías una actitud diferente. Él ya está creciendo, le faltan pocos meses para los 4 años, ya entiende mucho. Y me estaba dando cuenta que él disfruta mucho el tiempo con la abuela. Entonces yo me puse a hablar con mi esposa. Matías quiere ir mucho donde la abuela. ¿Por qué quiere ir mucho donde la abuela? Porque la abuela se queda con él, le hace las cosas, lo lleva al parque, se dedica 100% a él. Y yo decía, amor, mira, yo los tiempos con Matías, estoy mucho tiempo con Matías, pero los tiempos de calidad no están siendo los más adecuados. Entonces yo tengo que tener por lo menos 1 hora donde voy a ir a jugar al parque con él, donde le digo, hijo, ¿qué quieres hacer? Porque si no, los hijos no van a querer estar contigo, no van a querer compartir contigo. Porque siempre vas a estar distraído haciendo cosas. A veces un hijo no necesita que le des regalos, necesita que los cargues, que los abraces, que le des palabras de afirmación, que los escuches. Entonces esto lo tengo que hacer yo, y que hay días que no lo hago, sí, hay días que me queda difícil, pero intento hacerlo. Ya le tengo que decir, hijo, vamos al parque, vamos a jugar, porque se nos pasa la vida, familia, y la vida es un ratico. La vida es un ratico, nos damos cuenta que el tiempo es un ratico, el tiempo, tal como el mensaje que les dejé. Cuando lo estaba haciendo me estaba acordando que el tiempo no es nuestro enemigo, puede ser nuestro amigo dependiendo cómo lo bien utilicemos o mal utilicemos. Y son muchas de las cosas que yo he intentado hacer cambios y que todavía me faltan millones de cambios por hacer para mejorar cada día el hogar. Entonces, el enemigo más silencioso del hogar son las pantallas. Los estudios demuestran que las familias que cenan sin celulares tienen 40% más de conversación significativa. Ahora, a mí siempre, como yo viví soltero, como yo fui tan autónomo por más de 28 años, que yo me hacía mi comida, yo comía en la cama. Cuando llegó Alexandra a mi vida, ella comía en la mesa, compró una mesa a ella para la casa, porque yo no tenía mesa en la casa, no tenía mesa de comedor. Entonces una vez yo dije, ella me decía, pero tenemos que comer en la mesa. Y yo, pero es que no me gusta viendo un programa o haciendo algo, me gusta comer. Entonces me tocó hacerlo por mis hijos y por ella también. Porque sé que me gustaría que tuviéramos un espacio en el almuerzo para compartir, para hablar entre todos. Y todavía me sigue costando, pero todavía me gustaría sentarme en el sofá a ver una película mientras como. Entonces son hábitos que nosotros llevamos y cosas que nosotros traemos, que no es porque yo soy así y así me tengo que quedar, no. Yo tengo que pensar, ahora que soy padre, en el bienestar de
y en lo mejor para mi familia. Lamentablemente, nosotros a veces como seres humanos somos muy egoístas y traemos cosas que vinimos a traer y no se trata de ser, es que yo soy así, nadie me va a cambiar, o es machismos, cosas que traemos con malas costumbres que corrompen realmente la familia y que yo tengo que hacerlo por el bienestar de todos. Yo tengo que empezar a llegar a acuerdos, aun cuando no me gustan algunas cosas, por el bienestar, porque por eso decidiste tener hijos, por eso decidiste tener una familia. Tener hijos no solamente el traer plata a la casa, tiene que ver mucho más allá. Tiene que ver mucho más allá, familia. Seamos más responsables en cuanto a esto. La palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay tiempos donde hay que estar quietos. Hay tiempos donde solamente tienes que dedicarte a escuchar. Muchos de nosotros solo nos gusta hablar. ¿Y cuánto nos cuesta escuchar? Antes, cuando alguien nos está diciendo, ya estamos pensando lo que vamos a responder. Pero en nuestra casa, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, tenemos que aprender a escuchar, que no nos gusta, pero es algo que tenemos que habituarnos. ¿Por qué? Porque terminamos escuchando a todo el mundo menos a los que amamos. Apreciar a lo que Dios te ha dado. ¿Cómo adaptarse a este mundo? Porque este mundo trae todo el tiempo nuevas modas. Los hijos vienen con nuevas CPU en sus cabezas. Entonces el enemigo cambió de estrategia. Y si no te das cuenta, te vas a dejar engañar. Él cambió de estrategia y cambia de estrategia todo el tiempo, pero su intención siempre sigue siendo la misma: destruir, robar y matar. Y antes rompía familias con discusiones, hoy lo hace con distracciones. Y entre más rápido te des cuenta, más vas a poder hacerle frente a él. Por eso cuidar el hogar hoy significa vigilar los contenidos. No desde el miedo, sino desde la sabiduría. Significa enseñar a los hijos identidad para que no la busquen en algoritmo, para que no la busquen en ideologías de género que hoy son implantadas. Por eso hay conversaciones que se deben dar cuando ellos te preguntan. Tener conversaciones reales, no solo convivencias, porque hoy solo vivimos conviviendo y no tenemos relaciones reales, conversaciones reales. Orar en unidad, porque donde hay acuerdo hay poder. Ahí se manifiesta el poder de Dios. En Mateo 18:19 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Les será hecho. Gracias, Douglas. Gracias a todos, chicos. Les será hecho. Entonces, pongámonos de acuerdo. Cordón de 3 dobleces jamás se rompe. Es muy difícil que se rompa tu hogar si estamos unidos, si estamos los unos con los otros, si nos escuchamos, si nos levantamos, si fomentamos el respeto, si fomentamos el amor. Tal vez tú seas como yo y para ti tu manera de mostrar el amor sea diferente. Sí, porque viví mucho tiempo solo. A mí me cuesta expresarme muchas veces o decir todas las palabras que mi esposa quisiera escuchar, pero lo tuve que aprender. Y en mi intimidad con Dios, Dios me reveló que a través del lenguaje del amor de mi esposo yo tenía que ser más expresivo. Tenía que darle más halagos, no solo a ella, sino a mis hijos. Sé que a veces uno no es así, porque no, tal vez en tu infancia, adolescencia, tus papás no fueron contigo así. Nunca te dijeron una palabra de amor, nunca te dieron ánimo, nunca tal vez te dijeron lo importante que eres, pero no por eso tú tienes que ser igual. Por eso yo a Matías le digo que lo amo todos los días, a Tiago también, cambié muchas cosas que yo no tenía, pero que sé que tengo que empezar a hacer. Y empezar a cambiar actitudes y comportamientos que hacen que el hogar se sienta bonito, se sienta bonito. Ahora, tu casa nunca necesitará ser perfecta, porque no lo va a ser, pero necesita estar protegida.
no con cámaras solamente, sino con oración. No con muros altos, sino con un corazón que unifica. El enemigo no puede destruir lo que está lleno de la presencia de Dios, y cuando Él reina en tu casa no hay crisis. La tentación ni la tormenta pueden quedarse. Así que haz de tu hogar un altar de Dios, realmente que todo, y esto en conclusión, ¿no? Que todos los que se sienten en tu casa puedan estar cómodos y que el enemigo se incomode. Porque la paz de Cristo, dice la palabra, que debe gobernar en nuestros corazones. Y asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y a ser agradecidos. Así que ahí donde estás, vamos a orar todos por cada hogar. Tómate un tiempo para orar por tu hogar. Yo sé que a veces no están bien las cosas en el hogar. Tal vez tu hogar está dividido, tal vez estás enfrentando discusiones constantes, tal vez estás enfrentando situaciones que sabes que no están bien, pero tenemos que orar, no podemos desfallecer. Así que vamos a orar por cada uno de nuestros hogares. Si no lo tienes, ora por el hogar que vas a emprender, que va a venir a tu vida. Dile: Señor, hoy levantamos un altar de oración. Hoy oramos por este hogar que tú nos has regalado. Hoy lo ungimos, Señor. Lo ungimos en el nombre de Cristo. Guarda cada espacio, guarda cada habitación, guarda cada rincón de mi hogar. Que cada lugar sea un espacio donde tú reines sobre los corazones no solo de mi pareja, sino de mis hijos. Hoy te lo entregamos a ti. Queremos que tú seas el centro y el guardián y el guía. Ponga a tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Señor, que protejan mi hogar. Llena cada lugar, cada rincón de tu amor. Danos la sabiduría para hablar con amor, para criar a nuestros hijos con ternura, para dejar la falta de perdón, la ira y las distracciones. Danos sabiduría, Señor, para criar siempre y mantener la fe encendida. Que nuestro hogar sea de luz, de refugio y de testimonio de tu presencia. Hoy bendigo tu casa. Bendigo tu hogar. Bendigo cada familia acá representada. Hoy oramos para que todo lo que no haga parte de ti, Señor, sea desarraigado, sea cortado de raíz. Dile: Señor, hoy oro, Señor, para que mi hogar siempre se levante como un hogar, Señor, donde tu presencia siempre esté. Y todo lo que no haga parte de ti hoy se destruye en el nombre de Cristo. Se rompe toda cadena, toda mentira. Todo aquello, Señor, que se ha querido levantar, aún tú lo transformas para el bienestar de esta casa. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que harás. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho las cosas mal, por las veces, Señor, que no hemos guardado, que no hemos protegido nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos, sus oídos, sus ojos, Padre. Hoy lo haremos, Señor, de ahora en adelante. Es en el nombre de Cristo Jesús. Es en el nombre que es sobre todo nombre que decimos amén y amén.